Conocida como la Reina del Adriático, la Serenísima o la Ciudad de los Canales, Venecia es la capital de la región italiana de Veneto, situada en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po y Piave. La ciudad de Venecia está formada por 120 pequeñas islas, comunicadas entre sí por centenares de puentes, ríos y canales, algunos o todos de ellos con una belleza espectacular. Una de las cosas que hacen de Venecia una ciudad única es su peculiaridad de surgir sobre un conjunto de islas, todas ellas separadas por canales de agua. En Venecia no encontrarás automóviles, motocicletas ni autobuses, sino medios de transportes acuáticos, como barcas, motos acuáticas y vaporetti. Los medios de transporte públicos y privados para moverse por Venecia son principalmente acuáticos. Por eso, cuando se llega a Venecia, la alternativa para recorrerla solo son dos: caminarla o navegarla. Al igual que los taxis, las ambulancias, los coches de policía o el servicio de correo también son acuáticos. Y si vienes a Venecia, una muy buena opción para visitar la ciudad es comprarse un billete combinado que incluye los autobuses y los vaporetos. Touristic. No se ve nada. 20 euros. Ah, nada más por uno. Entonces, 3 days. 40. 40 euros. So it's okay, cheaper. And if we do, let's say 7 days, 60 euros. No está mal. Venecia tiene un encanto singular. Prueba de ello es que millones de turistas se acercan cada año a la ciudad italiana para conocer de cerca un escenario de cuentos de hadas, repleto de palacios, música, arte y tradición. Porque la ciudad, que en su día fue una próspera república independiente, ha sabido conservar su pasado y hoy ofrecerlo al mundo.
Venecia es una de las ciudades más bellas y más visitadas de todo el mundo. Gran parte de este atractivo, además de los impresionantes monumentos que se pueden visitar, reside en el hecho de que está construida sin apenas calles, siendo estas sustituidas por canales de agua que conectan las diversas islas que la conforman y cada uno de los edificios levantados sobre ellas. Sin embargo, aunque pueda parecer sencillo, la construcción de Venecia fue un auténtico reto para la arquitectura de su tiempo y de hecho plantea serios problemas a la hora de sobrevivir conflictos a los que quizás se tenga que enfrentar en el futuro. Uno de estos problemas, y quizás el más preocupante, es el desequilibrado aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Existen pocas ciudades como Venecia, en cuyos orígenes se entremezclen tan intensamente hechos reales, historias fantásticas y mitos creados artificialmente. El nombre de Rialto deriva de la expresión latina Ribus Altus, que significa río profundo, y hace referencia al canal más profundo de la laguna que bordeaba la isla, el actual Gran Canal. La isla, de tierras lodosas y muy vulnerable a las inundaciones a causa de su superficie completamente llana. Las góndolas están tan ligadas a la imagen de la ciudad que forman parte de su propia identidad y de su historia. Los canales no serían lo mismo sin la presencia de las góndolas que le confieren ese aire sereno, elegante y romántico. Por su ubicación geográfica, esto impulsó de algún modo a la creación de un tipo de transporte capaz de comunicar entre sí estas islas y a su vez con la península. Una barca común no era capaz de navegar por las aguas bajas de la laguna, y así fue como los pescadores y mercaderes venecianos fueron adaptando la barca a las exigencias, no solo de la laguna, sino también de la mercancía que debían transportar y a la fisonomía de la persona que la iba a utilizar, el gondolero, ya que sus brazos se convertirían en el motor de la misma. Y ahora hablemos un poco de este símbolo del romanticismo italiano, el gondolero. En el pasado, la profesión de gondolero era de carácter hereditario y exclusivamente masculino, así que solo quien hubiese nacido en una familia de gondoleros tenía la posibilidad de convertirse en uno de ellos, aunque en ocasiones también se tomaban aprendices cuando no se tenía descendientes o estos no eran varones. En la actualidad, si quieres ser gondolero, deberás inscribirte en la lista de solicitantes, una lista a la que solo se tiene acceso si previamente se ha pasado unas oposiciones que las convoca el ente góndola, en las que se evalúa habilidad en el remo, idioma extranjero e historia del arte veneciano.
Después de haber superado las oposiciones, hay que pasar un periodo de práctica que será de 6 a 12 meses, para luego pasar el examen práctico en presencia de un jurado compuesto por 5 gondoleros expertos. A ver, ven. No tienes que agachar. Bueno, tampoco tanto. Una puerta pequeña ahí, pequeñita la puerta. Súper pequeña. Mira. Y es una casa. Eso es chiquitica, ¿eh? Sí, sí, es una casa, Y una de las cosas por las cuales no deberás preocuparte en tu paseo por Italia es que en la mayoría de las ciudades encontrarás pozos como este donde podrás recargar tu botella con agua potable.
se van uniendo. Chiquitito, Wow, súper pequeño. Y ahora llegamos a la Basílica de Santa María Gloriosa, o más conocida como Iglesia de los Frailes. Es una de las iglesias más grandes de Venecia y tiene el estatus de basílica menor desde el 13 de enero de 1926. La imponente iglesia está construida en ladrillo en el estilo gótico, como en muchas iglesias venecianas. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Arrivederci.